de nuestro Señor Jesucristo. Privilegio más enorme que tenemos, que Dios nos da, el poder estar nuevamente aquí junto con mi esposita y en nuestro país, Quito, Ecuador, para poder transmitir la bendita palabra de Dios. Se hablaba unos momentos con mi esposita y decía que está bastante, como decir, bastante delicadita de salud, pero Él es el que nos da la fuerza. Y le dije que nosotros no predicamos para entretener a nadie, sino solamente por obediencia a nuestro bendito Padre Celestial, que dice en su bendita palabra que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Lo que escuchaste en secreto, dice, publícale desde las azoteas. Y juntos nos hemos puesto de acuerdo y hemos pedido a Dios que mientras dure nuestros espíritus dentro de nosotros, con el último aliento de nuestra vida podamos decir que le amamos, le honramos con todo el corazón y con todo el alma y con todo nuestro ser. Y que nos permita hasta el último, las últimas palabras, con el último aliento, repetir lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 11, 25, 26, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sé que esta es un día de bendición y va a ser una transmisión gloriosa, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia, la unción y el poder que viene del cielo. Es posible. ¿Cómo están, familia de Dios? ¿Cómo han pasado esta temporada que no nos hemos visto aquí en el Ecuador? Pero sabe que ha sido un tiempo glorioso. Hemos pasado con nuestros nietos, con nuestra hija, nuestro amado yerno. Sabe que tenemos 4 princesas, 7 nietos y 4 yernos, que son una bendición. Realmente aleluya, son una bendición. Es lo que se ha profetizado y lo que se ha hablado acerca de lo que usted quiere vivir, ¿sí? Porque realmente sabe que en nuestra boca hay poder. Todo lo que declaremos, eso es. Y no hay vueltas que dar, porque lo que está escrito en la palabra se cumple. Y tenemos una familia muy bendecida, realmente alineadas a la palabra de Dios, que dice, mire, una palabra que a mí me impactó, era que dice, ¿no? Que Salomón dijo, el hombre es lo que piensa. Así es. Aleluya. Así es, familia de Dios. Nosotros tenemos que pensar cosas positivas. No debe haber en nuestra mente ni en nuestro corazón cosas negativas. Porque saben que las cosas negativas bloquean a las bendiciones de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y nosotros hemos estado muy bendecidos. El hecho mismo de visitar a nuestras hijas que viven en Estados Unidos, allá están 2, con sus esposos y sus hijitos, ¿verdad? Eso ha sido una bendición grande. Y el privilegio también que tenemos, que nos dio nuestro Padre Dios de visitar a nuestra hijita en Londres, ¿ya? Entonces, mire, ¿sabe que algo que ella dijo? Yo soy una persona que analizo y me quedo así, ¿no? Pensando en las palabras que dicen. Y decía, yo le pedía tanto a mi Dios amado que mis padres pudieran venir, estar conmigo. Ella acabó de cumplir 40 años. Dijo, yo le pedí a mi Dios ese regalo del cielo, que Dios me concede el anhelo del corazón de pasar los 40 años con mis padres, porque la verdad es tan lejos, ¿sí? Y realmente, ¿qué le digo? Pues, y Dios concedió, dice que Él concede los anhelos del corazón, ¿verdad? Y ha concedido ese deseo de nuestra hija, y fue realmente glorioso pasar con nuestros nietos, aleluya, con nuestro yerno, ¿verdad? Que es una bendición, y cada uno de ellos le cuento algo, usted como padre, como madre, dice que cada uno de nuestros hijos ya nacen con una asignación, ¿verdad? Entonces usted no bloquee esa asignación que Dios le ha dado para cada uno de ellos. Aleluya. Y realmente le decía a mi esposito, recién creo como que me está cogiendo la altura, porque recién llevamos como 9 días, 10 días aquí, ¿verdad? Y me está cogiendo como que, ay,
¿cómo se dice? La La altura, ¿verdad? Entonces, pero sabe, el compromiso, yo le decía a mi esposito, pero tengo un compromiso, no con lo que me duele, sino con mi Dios que me formó. El compromiso es con Él. Si yo pudiera haberme quedado en la cama y descansar, no, pero yo digo, no, el compromiso no es con el dolor, ni con mucho menos, porque eso en el nombre de Jesús declaramos que estamos sanos. Pero el compromiso verdaderamente, ¿sabe con quién es? Con el que amo tanto. Él es el amor de mi vida y el anhelo de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Aleluya. Y no hay otra manera de recompensarle nada más haciendo lo que a Él le agrada. Ser obediente, sometiéndose a la palabra y viviendo, ¿sí? Viviendo lo que realmente Dios quiere que vivamos en victoria y en bendición. Porque usted, como dijo, mira, a mí eso me impactó cuando Salomón dijo, el hombre es lo que piensa, ¿verdad? Y es así. Nosotros tenemos que usted declare, pues, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su generación, con su país, con su presidente, con donde usted se encuentre, en otros países allá es de noche, en la madrugada, tal, donde usted se encuentre, declare, porque sabe que, aunque más que un tanque de guerra, sabe que hay en nosotros, en cada ser humano, sabe que hay la boca. Con nuestra boca usted puede hacer infiernos, así como puede bendecir, maldecir y hasta matar, dice la Biblia, ¿no? Entonces, familia de Dios, estamos muy, muy, muy agradecidos con mi esposito hacia nuestro Padre Dios que nos ha dado ese privilegio y ese regalo de poder pasar con nuestra generación, disfrutando de cada cosa que en esos países pues ellos pueden vivir, y ha sido una bendición realmente. Estamos agradecidos con nuestro Padre Dios ahora aquí hacer lo que Él nos ha mandado hacer, porque no lo hacemos por emoción, no, por emoción no funciona nada. ¿Sabe? Hace unos 25 años, más años, Él nos ha hablado de que hablemos de la palabra de Dios, pero ¿sabe? No es fácil. ¿Saben que pararse en un lugar y predicar la palabra no es fácil, familia de Dios? A mí personalmente digo, ay Dios mío, si tú no me ayudas, ¿qué voy a hacer? Si tú no pones las palabras en mi boca, ¿qué voy a hacer? Soy sierva inútil ante tu presencia. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío. Hable, porque dice que, mire lo que dice, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de Dios y Él vive con nosotros. Entonces, eso es familia de Dios, ¿verdad? Estamos agradecidos con nuestro Padre Dios. Y le animo a usted, no se desanime, levántese en el nombre de Jesús, clame al Dios vivo, porque sabe que algo que nosotros tenemos, ¿sabe qué es? Un Dios vivo. Un Dios que no está colgado en el madero, un Dios que no está clavado en la cruz, porque dice que Él venció a la cruz y venció a la muerte. Y Él fue al Hades y tomó las llaves del reino y nos fue entregado ¿a quién? A nosotros, para que vivamos ¿en qué? En lo sobrenatural de Dios, creyendo, pero alineados a la palabra que tiene poder. Familia de Dios, de verdad, les amamos, les bendecimos con toda clase de bendiciones a usted y a sus generaciones. Amén. Amén. Primero vamos a orar. Amén. Por las necesidades del pueblo de Dios, y también vamos a orar por nuestro presidente, porque así manda la bendita palabra de Dios por nuestro presidente Daniel Noboa, así. Que Dios le dé más sabiduría. Está haciendo bien las cosas. Es una lucha tenaz contra el mal, pero el mal nunca se impondrá sobre el bien. El bien siempre prevalecerá, la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Y, amada iglesia, ¿cuál es su necesidad? Pueblo bendito de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es su necesidad? Sepan que mientras estamos aquí en este cuerpo que es mortal, vamos a tener problemas. Vamos a tener, este cuerpo es débil, se enferma, tenemos limitaciones. Pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Bendito. Él ha prometido que por las llagas de Jesús somos sanos. Recordemos lo que dice la bendita palabra de Dios en Isaías 53:4. Dice, ciertamente Él, Jesús,
llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre su humanidad, y por su llaga nosotros somos sanos. Dice la bendita palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él, sobre Jesús, el pecado de todos nosotros. Bendito Dios, así es. Aleluya. ¿Cuál es su necesidad? Ponga delante de Él. ¿Es económica? ¿Es de salud? ¿Cuál es su necesidad? A lo mejor hay problemas entre la familia, hay desacuerdos entre esposos, entre hijos y padres. Eso no es del otro mundo, eso es tan normal en esta naturaleza humana, en este mundo. Pero Él ha prometido llevar, Él ya llevó en la cruz todo eso, clavó dice la palabra de Dios, todos esos decretos que pesaban sobre nosotros, lo clavó en la cruz, avergonzando al enemigo, a las huestes espirituales de maldad, porque en Jesús siempre tenemos la victoria. Oremos, amados. Bendito Usted Dios. puede, dice la palabra de Dios, que uno hará Así correr a 1000, dos hace correr a 10,000. Imagínense si nos unimos 10, 20, 50, 100, 1000, ¿no? Más de 1000 siervos, siervas de Dios en un solo propósito. Somos un solo cuerpo. ¿Sabe? Una de las cosas tremendas que hasta el mundo critica es que la amada iglesia muchas veces está dividida en vez de estar tan unida, porque hay solo un frente con un objetivo común por el cual debemos pelear. Eso es para engrandecer el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Papito de los cielos, privilegio más enorme que tenemos aquí junto con mi esposita. Ya somos dos más los siervos, que este momento se unen. Papito de los cielos, usted es Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Jesús, le creemos a usted lo que dijo, que usted no nos dejará solos, no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin, hasta cuando partamos a estar en su presencia por la eternidad. Lo creemos, Padre. Lo creemos, y aunque en este transitar, en este mundo, tengamos aflicciones, pero todo está en las manos del Señor. Creamos, amada iglesia, todo está bajo control. Él es el único que tiene el sartén por el mango, y es el Todopoderoso, y no hay otro nombre bajo el cielo. Él es el nombre glorioso, más alto, más sublime, más puro y bendito que los cielos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante ese nombre se doblará toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos también por nuestro presidente. Dice la palabra Aleluya. de Dios que oremos por los que están en eminencia, por nuestros gobernadores, por nuestro presidente. Padre, dele la fuerza, la fortaleza necesaria. Padre, dele la sabiduría necesaria para que pueda rodearse de gente honesta, de gente que realmente tenga temor a Dios y ame la justicia. Está haciendo bien las cosas nuestro presidente, aunque es joven. Ayúdele, Padre, ayúdele, porque Él está peleando en favor de un país que Él mismo ha confesado que ama tanto, y nosotros estamos viendo, porque dice su palabra: por sus frutos los conoceréis. Gracias, Padre. Declaramos que esta oración ha llegado al trono de la gracia, y declaramos que esta transmisión llega con la unción, la gracia, el poder y la maestría del Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera parte, como siempre, está a cargo de mi esposita. Que Dios te bendiga, amén. querida.
Gracias por esa bendición que tenemos de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con mi Padre Dios porque a Él le ha placido pues a bendecirnos y poder salir a ver, a visitar a nuestra familia. ¿Saben que eso es una bendición? Realmente nosotros solo queremos movernos como cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y realmente fue de mucha bendición, porque en la obediencia está la bendición. ¿Sabe que Dios no quiere sacrificios? Él quiere obediencia. Someteos a Dios, dice la bendita palabra. Resiste al diablo y Él lo irá de vosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios y el enemigo va a huir, porque en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Por eso nosotros hemos estado hablando acerca de Abraham. Sí, qué tremendo. A mí, ¿sabe qué? Yo estudio y me pongo a leer, digo, Dios mío, ¿cómo si tan solo, dice, si tan solo hubiera uno en la tierra, uno que hiciera la voluntad del Padre, realmente mucha bendición fuera para nuestro país? Pero sabe que en nuestra tierra, el Ecuador, o sea, se ha dado así, que cada uno jala agua para su molino, cada quiere llenarse. Y no mira, realmente no mira en que aquí hay un dueño soberano, un dueño hacedor de maravillas, que es Jehová de los ejércitos, que Él fundó la luna y las estrellas. Él hizo el mar, mire que Él hizo el mar, hizo todo. Él hizo todo perfecto. El hombre quiere el hombre quiere dañar, quiere destruir la creación de Dios, pero no podrá. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios que mira, ve y oye, y Él sí cumple la palabra. Él sí cumple la palabra, porque mire, como cuando le dijo a Abraham, ¿no? Le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y salió de Ur de los Caldeos, y mire qué impactante para mí es cuando yo puedo mirar, digo, Dios está observando todo. Él está mirando como lupa, está mirando hacia la tierra. Y vio, dice que ese corazón, dijo, pues es mi amigo. Él va a obedecer, porque dice que el que discierne la mente y el corazón y los pensamientos es Dios grande y poderoso. Fiel y verdadero son sus caminos, amada familia. De verdad nosotros tenemos que meternos en serio con el Señor. Y claro, usted sabe que al enemigo no le para ni bola cuando está pues a un pie acá en el mundo y un pie adentro. No. Eso no se preocupa. Pero cuando usted se mete en serio con Dios, Jehová lo reprende en el nombre de Jesús, ahí sí va a tener pruebas, luchas. Pero dice la bendita palabra, y en eso nos sostenemos. Que más fuerte es el que está en nosotros que el que está afuera. Y Él no va a permitir, dice que no da pruebas más de lo que no podamos resistir. Sabe que nosotros hemos estado peleando y orando y clamando, peleando la guerra, ¿sí? Por nuestra casa, nuestra familia, nuestra generación, por nuestro país, bendiciendo a nuestro presidente, porque si algo estamos seguros que Dios le puso, fue el mandato del cielo que Dios le puso. Y como decimos, porque Él mostró, Él indicó. Y cuando él dice, pues Él da la orden, hay que cumplir. Y así se levanten, como dice, así se levanten guerras contra guerras, pero no podrán, porque hay un mandato divino. Hay un mandato divino y se cumplirá. Y Dios peleará por nuestra tierra, el Ecuador. Dios le dio un sueño a mi esposito, ¿verdad? Él no es una persona que sueña ni nada, pero Dios le dijo, no sabes que Ecuador es de Cristo. No sabes que Ecuador es de Cristo. No sabes que Ecuador es de Cristo, familia de Dios. Declaremos, Ecuador es de Cristo, Ecuador es de Cristo, Ecuador es de Cristo. Y cuando tuvimos la bendición de salir de viaje, pues Dios le mostró. Mira, dice, mi esposito miraba un lugar de la tierra, dijo, yo conozco este lugar. ¿Cómo no va a conocer ese lugar? Justo donde estábamos. Y justo donde nosotros estábamos, él hablaba y decía, antes de verlo. Antes de verlo, el lugar donde estábamos, él le manifestó y le dijo, yo conozco este lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es impactante realmente. Él conoce cada rincón de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque nos conoce a nosotros, porque Él nos hizo y nos formó. Dice que sus ojos, mire lo que dice, sus ojos miraron el embrión en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué miró? Dios Padre Todopoderoso miró en el vientre de la madre a lo mejor a Abraham y dijo, este me va a servir, este me va a obedecer, este ya le dio la asignación y le separó. Abraham no sabía nada,
pero quien sabe todo es Jehová de los ejércitos, aleluya, bendito sea el Señor. Por eso vamos a continuar, vamos a continuar porque aquí hay tanta esencia de la palabra, hay tanta esencia mismo, familia de Dios, que es una bendición poderosa. Mira lo que dice aquí, dice, tema, dice, Abraham, amigo del profeta y siervo del Dios Altísimo, y su legado de bendición para nuestras vidas. Porque si alguien, si alguien habló con Dios y le mostró a Abraham, Moisés, David, Daniel, hombres grandes de Dios, y a cada uno le dio una asignación, le dio un legado. Y nosotros tenemos que saber nuestra identidad, cuál es nuestro legado que Dios nos dio. Él nos ha dado, le cuento que nos ha dado legados a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. No es fácil, familia de Dios, estar aquí hablando de la palabra de Dios, porque usted tiene que predicar lo que vive y hablar lo que usted está viviendo. Eso. Porque si alguien mira y oye, ve, es el eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y mire lo que dice aquí. Dice, por amor a su siervo Abraham, Dios le libró liberó milagrosamente a Lot con solo 318 siervos de Abraham. Dice, derrotó a 4 reyes y sus ejércitos. ¡Qué tremendo! O sea, ¿quién se va a meter con Dios? ¿Quién se va a meter? Usted métase en serio con Dios y Él peleará por vosotros. Él dice en la palabra, o sea, lo que usted tiene que ir es a lo que dice la palabra. Mire lo que dice, estar quietos y conocer que yo soy Jehová, Dios grande y poderoso, temible. Aleluya. Y ¿sabe qué? Algo que a mí me ha impactado en esta temporada, usted tiene que hablar, no hable en el presente, no hable en el pasado, hable en el presente. Somos bendecidos, somos canal de bendición, somos testimonio para miles, y Dios cumple la palabra que Él nos dio hace unos 25 años, 30 años ya, y Él cumple porque es Dios grande y poderoso. Para nosotros es esa cantidad de años, pero para Dios dice que un día es como un minuto y un segundo y así, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios cumple. Y por eso, miren lo que dice. Si Él Abraham derrotó y salvó a Lot, su siervo, porque realmente él, como diríamos así vulgarmente, no, él se coló con Abraham, porque el llamado no era para él, pero dijo, no, yo voy con él, porque en él hay bendición. Y eso tiene que ser en nosotros también. Nosotros somos canal de bendición. Que la gente mire en nosotros y dice, ¿qué tienen ellos que no tienen nosotros? ¿Sabe qué tenemos, familia de Dios? ¿Sabe qué tenemos? La gracia y el favor del Omnipotente. La gracia y el favor del Padre que nos separó, nos marcó y nos puso nombre. ¿Verdad? Y nosotros, mire, y Lot iba con el tío hasta donde. Pero cuando ya él, yo me imagino, ¿no? Él ha pensado, bueno, ya, hasta aquí, porque recuerda que habíamos hablado acerca de los pastores, todos esos se peleaban entre los de Abraham y los de Lot, y eso dijo ya, o sea, y se quedó estancado, Abraham ahí se quedó estancado en este lugar se quedó estancado en Harán, ahí se quedaron, porque realmente Dios le miró, le dijo, ya saliste, ya obedeciste, pero te quedaste aquí, porque no era así el plan, ¿verdad? Pero vamos, miren lo que dice la palabra de Dios, que es tan gloriosa. Para mí la palabra es viva y eficaz y como espada de filo, que traspasa la mente de la coyuntura de vuestros huesos. ¿Y sabe qué? Se hace carne en nuestra vida. Por nuestra médula de nuestros huesos, ¿sabe qué tiene que correr? Esta gloriosa palabra. Esta palabra para vivirlo la palabra, porque sabe que hablar de Él, orar con Él, leer su palabra, wow, esa es la miel más dulce a nuestro paladar, más agradable a nuestro paladar. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, vamos a leer en Génesis 14, el 16, que dice así: la bendita palabra pues la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo. Realmente, familia, que Él nos ayude. Nada más. Dice,
Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y Aram armó a sus criados los nacidos de su casa 318 y los siguió hasta Dan. ¿Sí? Tremendo. Mire lo que es. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Sabe que ahí él escuchó de que Lot fue prisionero, le quitaron todo lo que él tenía? Pero sabe, el que tiene a Dios tiene todo. Él aparentemente fue con 318 hombres, pero en realidad no era eso, era cantidad porque dice, a su ejército celestial, dice que nosotros tenemos ángeles, dice, en la Biblia lo dice, a sus ángeles mandaré cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, eso dice la Biblia, y si dice la Biblia, eso es real, familia de Dios. Nosotros tenemos que ir a lo que está la Biblia, lo que está la palabra, porque la palabra de Dios es viva, familia de Dios, clamemos a Dios. Y mire, y él dice que fue con sus 318 hombres, pero iban más y peleó a un ejército, a sus reyes. ¿Saben que a los reyes y a los 3 ejércitos, no? 4 reyes. 4 reyes con sus ejércitos. Y con sus ejércitos, ¿verdad? Imagínense, eso era una cantidad enorme. Miles. Pero sabe, familia de Dios, y Dios siempre nos va a dar la victoria. Él no nos va a dejar, si alguien no nos va a dejar desamparados, ¿sabe quién es? El Dios Altísimo. Por eso clamemos con todo el corazón y busquémosle al Dios del cielo. Para mí, esto es una palabra, digo, para avanzar, para caminar, para seguir un peldaño más, creyendo en la fe, en la certeza, en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que no estamos solos. Dicen esto, y yo creo lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, si Jehová en nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque nuestro corazón, que dice, está firme, confiado en Jehová. Eso es todo, familia de Dios. Y hay aquí, mire, que dice, entonces, mire lo que dice. Vamos al 16, dice, y cayó sobre ellos de noche, y les cayó sobre ellos de noche, y sus siervos, y les atacaron, y les fue siguiendo hasta Obad, al norte de Damasco. Se puede imaginar. Y ellos estaban tranquilos. Esto, sabe que a mí este versículo me impacta, porque nosotros no podemos quedarnos tranquilos, dormidos, así quietos. Tenemos que estar velando y orando para que no entres en tentación, dice la palabra. Mire, y cayó sobre ellos la noche, y sus siervos y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obad, al norte de Damasco. Levantémonos, familia, dice, de día y de noche tenemos que levantarnos como Abraham. Imagínense, les cayó y de sorpresa y bueno, y fue rescatado todo. Mire lo que dice aquí, porque la palabra de Dios es real. Y recobró todos los bienes, y también a Lot y su pariente y sus bienes, y a las mujeres y de demás gente. ¡Wow! Espíritu Santo. ¿Quién se mete contra Dios? ¿Quién se va a meter con Dios? ¿Sabe que eso es tenaz? Nosotros no podemos ir, por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros no debemos hablar de ningún siervo, de nadie, de nada. Ya cada uno dice que tiene que dar cuenta a Dios. Nosotros, sí, benditos, los bendecimos a todos los que predican la palabra, los bendecimos, les amamos y seguimos adelante. Solo Dios sabe, ¿verdad? Mire, y dice, porque Dios estaba con Abraham, Dios mismo estaba con Abraham, porque si alguien le dio una orden, fue Dios Padre Todopoderoso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, familia de Dios! Esto es grande y poderoso cuando dice la Biblia. Y recobró todos los bienes, y también a Lot y su pariente y sus bienes, y a sus mujeres y demás gente, todo lo que tenía. Sabe que algo que dice la bendita palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sabe que nosotros, para tomar una decisión,
tenemos que pedirle consejo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos podemos mover en la emoción, no, porque el movernos en la emoción nos trae problemas, ¿sí? Al menos nosotros somos, mire, dice que nosotros somos marcados, separados a nuestro Padre Dios. Ya Él es de nuestra propiedad, Él es de nuestra propiedad, Él es nuestro dueño, porque dice que nos marcó, nos separó y nos puso nombre. ¡Ah, qué gloriosa palabra! Dios mío. ¿Sabe que esto es lo que nos sostiene y nos sostendrá hasta que mientras el Espíritu dure dentro de nosotros, madrugaremos a alabarles? Pero ¿sabe que ese es el deseo de nuestros corazones? Hacer lo que a Él le agrada. No hacer en nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, que dice es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Aleluya. Y mire lo que dice aquí. Vamos a leer lo que dice pues en Éxodo, ¿sí? Mire lo que dice. Dice Éxodo 14:13, dice así. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volverás a ver. Nunca más para siempre los volverás a ver. ¿O acaso cuando da la película usted ha visto que salió uno vivo de ahí del mar? Nunca más, ni memoria, ¿sí? ¿Cuántos? No sabemos cuántos murieron, cuántos se ahogaron, con caballos y caballos y todos sus carros de guerra del faraón. Imagínense, se puede imaginar. Entonces a esto tenemos que ir, familia de Dios, a esto, lo que dice la bendita palabra. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que a hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tremendo. Y miren lo que dice. Ese es el 13, leamos el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Jehová peleará por vosotros. Aleluya. Y vosotros estaréis tranquilos. Bendito Dios. Eso es lo que dice la Biblia, y nos regocijamos, nos alegramos en el Dios de nuestra salvación, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Aleluya. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros no tenemos que defendernos de nada ni de nadie. Jehová de los ejércitos, Él peleará por nosotros. No dijo yo, dice la palabra. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque nosotros venimos a estar, que dice, injertados en el olivo verde, en el olivo verde, en la rama de Aarón que reverdecía. Dios mío, qué tremenda palabra, familia de Dios. Los que confían en Él no serán avergonzados. Mantengámonos firmes en el camino del Señor eterno. Y miren lo que dice, vamos a leer lo que dice en Deuteronomio 32:30. Miren lo que dice. Dice: ¿cómo podrán perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no les hubiera entregado. ¡Wow! Esto, o sea, si Jehová no les hubiera entregado, mire lo que dice. Dice: ¿cómo podrá perseguir 1 a 1000? ¿Cómo? Imposible. Y 2 hacer huir a 10,000. Si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no hubiera entregado. Wow. Por eso dice la Biblia: ¿andarán 2 juntos si no están de acuerdo? No. ¿Sabe que a Dios le agradan los acuerdos entre esposo, esposa, entre familia? Y más si somos de la familia de Jesucristo, que andemos en acuerdo, haciendo lo que a Dios le agrada. Empresas, usted ha visto empresas que se unen y
y piensan lo mismo, son bendecidas, levantadas y prosperadas. ¿Sabe que algo que yo analizaba, decía, Amazon es una empresa muy grande de 2 hombres que son dueños de Amazon, los más millonarios del mundo? ¿Y sabe qué? Andan de acuerdo. Eso es lo que a Dios le agrada. Si la gente del mundo se ponen de acuerdo, ¿cuánto más los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice, ¿andarás dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo podrá guiar un ciego a otro ciego? Los dos caerán en el mismo hoyo. Familia, levantémonos en el nombre de Jesús y clamemos al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y santo Dios verdadero, al que es y al que será y al que ha de venir. Y sabe que de todo lo que pasó aquí con Abraham y toda la promesa que Dios le dio, ¿sabe qué? Un milagro grande. El milagro es, la Biblia, la palabra de Dios lo dice, nadie que en él confíe es avergonzado. Todo lo que pidieras al Padre en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesucristo será hecho, porque a Él le place. Mire, verá lo que dice. Vamos a leer un versículo realmente poderoso para mi vida. Digo, claro, la palabra de Dios es poder. Y con la sazón y la unción y la revelación del Santo Espíritu, ese es el chocolate o la miel más deliciosa que uno realmente puede comer. Mire lo que dice, vamos a leer lo que dice. Dice, Melquisedec bendice a Abraham. ¿Por qué Melquisedec bendice a Abraham? ¿Por qué? Porque él conoce. Mire que Melquisedec dice que era Jesucristo mismo que andaba en la tierra. Su naturaleza era, antes de que se engendrara en la Virgen María, sí, él ya existía, él ya estaba. Por eso dice, Melquisedec bendice a Abraham. Mire lo que dice. Vamos a ver lo que dice Génesis 14:17. Mire lo que dice así. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Seba, que es el valle del rey. Mire, qué tremendo esto, qué impactante. Mire que dice, o sea, ¿quién le salió a recibir? El mismo Dios. Porque Dios pone a las personas para que le salga a recibir. Dice, no, este hombre realmente se tomó lo que dice la palabra, que él irá con sus hijos, con sus siervos, y él va delante de nosotros abriendo camino. Y él dice en su palabra, estad quietos, que yo pelearé por vosotros. Y conoced que yo soy Jehová, dice. Mire, dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sebas, que es el valle del rey. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan, que dice, y vino. ¿Dónde estaba? Oiga, familia de Dios, mire, ¿dónde estaba? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Shama, poderosa palabra. ¿Sabe que cuando yo pronunciaba esta palabra, es que es Dios mismo, grande y poderosa? Porque Dios ya existía. Y en ese entonces, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo, dice, mire lo que dice,
Y él bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que debe estar aquí, familia de Dios. Ser obediente. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que usted se mate ayunando 40 días, 50 días o poniéndose la Biblia de día y de noche a escuchar. La palabra debe estar ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra médula. La palabra obediencia. Usted ha visto que ayunan 40 días y salen y se arman relajo. O ayunan, no. Primero tenemos que someter a esta carne para que la carne sea, ¿qué dice? Obediente. Y hacerla entender. Usted tiene que hablarle a esta carne. Como David lo hacía, dice. ¿Qué decía David? Con mi espíritu, con mi alma quiero alabar al Rey de Gloria. Con mi alma quiero alabarte. Le daba una orden a su alma. Alabar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Aleluya. Creo que por el tiempo vamos a quedar ahí nomás. ¿Sí, no? Porque realmente, familia de Dios, esta palabra es viva, viva y eficaz. Y como espada abre el filo, que traspasa la media de la coyuntura de vuestros huesos, se hace carne en nuestra vida. Yo decía, wow, esto es impactante. Yo decía, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué dice? Sacó pan y vino. Y si los hijos que hemos sido comprados y lavados, justificados y perdonados con la sangre del Cordero de Dios que tiene poder, porque Abba entregó a Jesucristo que muriera en la cruz por usted y por mí, Él ya le dio una orden para que usted y yo fuéramos bendecidos, levantados y prosperados. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que alinearse a lo que dice la palabra. Cuando usted se alinea, nos alineamos. Le digo algo, familia de Dios, no es fácil obedecer así. Porque porque dice ciertamente la Biblia, la palabra dice, en pecado fuimos formados y venimos muchas veces. Nosotros, por ejemplo, será unos 45 años de cristiano, venimos pues desde los comienzos mal formados, porque la gente toma el evangelio así a la ligera y dice y hace cosas, ¿no? Pero meterse, ¿sabe qué? Meterse en serio con el Padre y pedir la revelación del Santo Espíritu. Y nosotros tenemos un pastor y su esposa que son un canal de bendición para enseñarnos. Le cuento algo, le puedo dar un testimonio. Cuando hace 10 años yo llegué a ese lugar, lloraba, familia de Dios. Lloraba así, porque parecía que, dice, ¿quién le cuenta? ¿Quién le está contando todas las cosas? El Santo Espíritu. Decía, porque uno viene trayendo mala formación, ¿sí? De tantos lugares que no están alineados a la palabra. Pero hoy conocemos, gracias al Eterno, conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Aleluya, bendito sea el Señor. Les amamos. Amén. Amén. Bendito Dios, palabra de Dios. Lo que me corresponde es lo que es el mensaje que está publicado en la página. Dice, el tema es los mensajes, sermones, parábolas y prédicas más sublimes y gloriosas del universo son las que nuestro Señor Jesucristo transmitió al pueblo de Dios, al mundo entero, en su ministerio terrenal. Todos ellos no eran otra cosa sino lo que brotaba del mismo corazón del Padre Celestial y de su Santo Espíritu, mensajes que estaban acorde a su naturaleza y esencia divina. Esa naturaleza y esencia divina está impregnada de amor, de gracia, de misericordia, de perdón para la humanidad. Eso es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muy bien, después de haber visto eso, vimos la última prédica que Dios nos dio la oportunidad de estar en Londres. Ahí predicamos el 31 de diciembre del 25. Después de haber visto el amor de Dios en su máxima expresión,
traducido o sintetizado en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Este acontecimiento glorioso y sublime, que el Logos o Verbo Divino se hizo carne, es decir, se humanizó y habitó entre nosotros, con el único propósito eterno de concedernos salvación y vida eterna. Amén. A todos los que creyésemos en Él. Y así lo atestigua la bendita palabra de Dios. En Juan 1:14 dice, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1:9-13 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que le hemos recibido, nos dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Dios es un Dios de orden. Nada, absolutamente nada deja al azar, no improvisa nada. Él es, dice, estamos hablando de la mente más amorosa, la más sabia, la más brillante e inteligente del universo. Todo lo tiene perfectamente bien planificado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la misma eternidad. Antes de que su amado Hijo, el Señor Jesucristo, el Logos o Verbo Divino, como hemos dicho, fue hecho carne, se manifestara a este mundo para desarrollar su glorioso ministerio terrenal, en estricto cumplimiento a la bendita y sublime asignación dada por su Padre Celestial, en armonía con su Santo Espíritu. Este ministerio o propósito divino debía someterse a un orden o cronograma ya preestablecido en el cielo, el mismo que nuestro Señor Jesucristo lo cumplió al pie de la letra y con excelencia, reflejando así su amor, obediencia y absoluta sujeción a su amado Padre Celestial. ¿Cuáles fueron estos pasos, orden o cronograma establecidos por su Padre Celestial en el cielo y que nuestro Señor Jesucristo debía ejecutarlo previo al desarrollo de su glorioso ministerio terrenal? ¿Cuáles eran estos pasos? Sin lugar a dudas fueron dos. Primero, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en agua, y luego su preparación espiritual en el desierto, en base a su ayuno de 40 días con sus noches, luego del cual Dios permitió que sea tentado por el mismísimo diablo o Satanás, del mismo que salió totalmente victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la misma naturaleza de su bendito Padre Celestial y de su Señor Espíritu Santo. Dice, Jehová es de los ejércitos el vencedor en batallas. No hay diablo que se lo oponga o pueda prevalecer sobre él. Desarrollaremos estos dos pasos en mención. Primero vamos a ver el bautismo en agua. Dios mediante la próxima entrega hablaremos de este desarrollo espiritual, porque hay bastante tela que cortar. Su bautismo en agua. Dios, en su infinita sabiduría, para el feliz cumplimiento de este primer paso de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, en la misma eternidad ya preparó y asignó a un varón, siervo de Dios y profeta del Dios Altísimo, llamado Juan el Bautista. Él era el llamado por Dios para preparar y allanar el camino del Señor. Es decir, preparar los corazones de su pueblo Israel, para que a través de su ministerio de bautizar en agua,
los elegidos para salvación y vida eterna puedan creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar una semblanza de Juan el Bautista, el que fue el protagonista, el que fue el asignado por Dios para bautizar a su Hijo amado. En Juan 1, 6, 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, aleluya. Dice, este vino por testimonio para dar testimonio. Dice, él vino por testimonio para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino para qué? Para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Pero él vino solo para dar testimonio de la luz, para preparar el camino. Y en Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver, ese llamado ya estaba predeterminado en el cielo. Recordemos lo que dice en Jeremías también 1:5, referente a ese gran profeta de Dios, llamado también Jeremías, y le dice en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes de que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es que él nos conoce, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Salmos 100:3 dicen que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en el Salmo 109:73 dice, tus manos nos hicieron y nos formaron. ¡Qué bendición! En Marcos 1, del 4 al 8 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Bendito, santo. Aleluya. Juan fue muy honesto y fiel al llamado y asignación de Dios. Se ciñó se ciñó a la verdad y declaró que él no era el Cristo cuando le mandaron interrogar. Y vamos a ver lo que dice aquí. Miren lo que dice la bendita palabra de Dios, el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aleluya. Este es el testimonio que dio Juan, dio a conocer quién era,
el Señor Jesucristo. Juan nos dio una preciosa enseñanza con eso, de que nunca un siervo de Dios debe ser pedante, sino humilde. Todo siervo, toda sierva de Dios no debe pretender ser o hacer más allá de lo que Dios en su infinita misericordia nos ha llamado o nos ha asignado a hacer. Todo esto sabemos que es inmerecidamente, porque nadie en realidad califica para estar delante de la presencia de Dios. Por eso nos dicen que nosotros somos siervos inútiles, aunque Él podía haberlo hecho, puesto que dice, miren el testimonio que da el Señor Jesucristo mismo de Juan, es impactante. En Lucas 7, 26, 28 dice, Señor Jesucristo, referente a Juan, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, dijo Jesús, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es mayor que él. Aleluya. Por lo tanto, la humildad de Juan es digna de imitar. ¿Qué dijo? Yo no soy digno de encorvado, de inclinado, desatar la correa de su calzado. Es decir, Él es demasiado altísimo. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Por lo tanto, todo viene del cielo, y cada siervo de Dios que hemos recibido por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesús, lo que Él en su infinita misericordia nos ha concedido a cada uno con un solo propósito, que dice edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice en Efesios 4, 7 al 8 y 11, 12, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Él, está hablando de Jesús mismo, constituyó, que dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Por lo tanto, el don o ministerio que Dios nos ha concedido por el sacrificio de Jesús, nosotros debemos realizarlos ¿con qué? Con excelencia, nunca pensando que esos dones fluyen de nosotros mismos, sino todo fluye y todo viene de lo alto. Amén. Miren esto, qué precioso que dice la bendita palabra de Dios respecto a los dones. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Miren lo que dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Pero miren, esto para mí es una enseñanza clave, que bueno, luego quiero darles mi punto de vista. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos quiere decir, amados? ¿Saben? Dice en su misericordia Dios, a cada uno, dice, conforme a nuestras capacidades, nos ha dado los dones que Él consideró que nosotros debíamos desarrollar. Dios no le agrada que nosotros perdamos. Él es ganador. Él siempre gana. Él no pierde. ¿Saben? El diablo es un perdedor, no Dios. Y quiere que sus siervos y sus hijos igual seamos ganadores como Él es. Ahí está el reflejo del que recibió 5 y del que recibió 2 talentos. Ellos dicen, cuando vino su Señor y hizo cuenta de Él, aquí tienes, Señor. No he sido negligente, he hecho un trabajo de excelencia. Me diste 5, aquí tienes otros 5. El otro me diste 2 y aquí tienes otros 2. Miren lo que es Dios de justo. Y ahí dice, tanto el de 5 como el de 2, le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Bendito Dios. Pero aquí tenemos este ejemplo del siervo inútil, el que recibió 1. Él quizá dijo: a los otros les dio eso y todo eso, está bien que ellos hayan, pero a mí me diste demasiado poco, 1, pero ni siquiera ese 1 él pudo administrar bien. ¿Saben? Esto nos debe llenar mucho el corazón, así de enseñanza y de preocuparnos. Nunca piense que el don que le ha dado el Señor es demasiado poco. No, si le ha dado 1, trabaje con excelencia. La pregunta de cajón es: ¿cuál es el don o el talento que el Señor le ha concedido? Como le digo, nunca crea que es demasiado pequeño, porque para Dios nada es pequeño. Él es demasiado grande. Y Él dice que todas las cosas lo hizo de una buena forma y en gran manera. ¿Cuál era el propósito de su Señor? Que también el siervo que recibió 1 pueda entregar. Aquí tienes el 1. ¿Y qué le iba a decir? Lo mismo que le dijo al de 5 y lo mismo que le dijo al de 2. Bien, buen siervo fiel. Amén. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo en la misma medida que el de 5 es el 1. Amado, a lo mejor diga: pero si yo estoy tras bastidores. A lo mejor usted es un siervo, una sierva de Dios, que Dios le ha puesto para que limpie los baños de la iglesia, para que limpie las bancas, para que ponga las flores en el florero. ¡Qué sé yo! Hágalo con excelencia, porque usted, al hacer ese trabajo, está haciendo lo mismo que los que recibieron 5 talentos o el que recibió 2. Sepa que lo que usted está haciendo es igual que el siervo de Dios que está llenando coliseos, está llenando estadios, está llenando unos campos abiertos inmensos con miles o millones de gente. Es
igual, porque Él está haciendo de acuerdo a la capacidad que Dios le dio. Nada más. Nosotros debemos hacer las cosas que Dios nos ha asignado con excelencia, porque lo hacemos para nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Recordemos siempre que somos siervos inútiles y que todo crecimiento a nivel personal, espiritual, a nivel personal o ministerial es dado de Dios. Es por eso dice en Lucas 17, todo está escrito, amados, para que nosotros podamos almacenar, poner en nuestros corazones, en nuestra mente, todo nuestro ser, esa bendita palabra de Dios. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo, lo que se le había mandado? Dijo Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En 1 Corintios 3:6 dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aleluya. Así que nosotros solo hagamos nuestra parte. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Dejemos que Él haga. También dice en Job 8:5-7, dice, y si tú de mañana buscares a Dios y clamares al Todopoderoso, y si fueres justo y recto delante de Él, luego entonces dice, Él se levantará en favor de ti y llenará tu morada de justicia. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Porque Dios es un Dios de orden. No empieza por lo grande y termina por lo pequeño, sino empieza por lo pequeño y va desarrollando la función del Señor Espíritu Santo. De Él en su trabajo regenera y santifica a los siervos de Dios hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue el profeta que dio a conocer al mundo que Jesucristo es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y consecuentemente es el único que puede bautizar a los creyentes con su Santo Espíritu. Recordemos lo que aquí dice, amados, mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Aleluya, bendito. santo y Ya estamos terminando. Amados, nos dijimos aquí es el cumplimiento del primer paso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se somete libre, voluntaria y deliberadamente a ejecutar la perfecta voluntad de su Padre Celestial. Cuando Jesús llega al río Jordán para ser bautizado, Juan humildemente se resiste a bautizarle. Su argumento tiene asidero en el sentido de que se considera a sí mismo indigno de bautizar al mismo Hijo del Dios Altísimo. Dicen, pero Jesús le hace ver a Juan que obedecer
los mandamientos o los designios de Dios es cumplir su justicia divina y Amén. alinearse a sus santos propósitos. Y cuando lo hacemos, el resultado que será bendición. Aleluya. Bendición. Por eso aquí vemos en Mateo 3:13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aleluya. Entonces le dejó. Aquí vamos a ver una semblanza de la gloriosa, de la sublime, bendita y eterna deidad. ¿Cómo funciona la deidad que lo conforma? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Es santo, aleluya. Tres manifestaciones gloriosas de sí mismo, en un solo Dios, en uno y único, perfecto en unidad e indivisible, que goza maravillosamente de los mismos, de la misma naturaleza, de la misma esencia y atributos divinos, como son la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Y con razón dice en 1 de Timoteo 3:17, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tres manifestaciones gloriosas de sí mismo, trabajando en unidad. Aleluya. La esposita habló acerca de la unidad y cuánta bendición trae la unidad. Si aún dice la gente que no conoce de Dios y se unen, se meten en el principio divino, porque es así. Dios trabaja, pero Él es uno y único, perfecto en unidad e indivisible, que trabajan con un solo propósito en la creación, en la redención, en la salvación, en la santificación del pueblo de Dios. Juntos, siempre, siempre juntos. El Padre glorifica al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén, el Hijo glorifica al Padre y a su Santo Espíritu. El Santo Espíritu glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Aleluya. Y aquí vamos a ver esta armonía. Todo lo dicho está reflejado en su máxima expresión en el bautismo en agua de nuestro Señor Jesucristo, así. El Hijo de Dios, en absoluta obediencia a su Padre Celestial, va hasta las aguas del río Jordán para ser bautizado. Y una vez que lo hace, los cielos le fueron abiertos. Por eso dice en Mateo 3:16a, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. El Espíritu Santo de Dios desciende sobre Jesús después de ir a las aguas y salir de ella en absoluta y rayana obediencia a su Padre Celestial. Y en Mateo 3:16b dice, y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Recuerdan, acabamos de el versículos previos que acabamos de leer, y dijo, yo no le conocía, pero el que me mandó bautizar dijo, sobre quien veas que viene el Espíritu Santo y posa sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él dijo, yo he visto y doy testimonio que él es el Hijo de Dios. Dice, el Padre Celestial se manifiesta. Luego de observar esta escena gloriosa que satisface completamente su voluntad y propósito divino, exclama el Padre Celestial desde el cielo en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, amados, ¿qué de usted? Perdón. Sí, ¿qué de usted? ¿Saben que dijimos que hay un propósito divino? Amén, así es. Para predicar? No predicamos para entretener a nadie, no.
no lo hacemos. Nosotros predicamos, como dijimos, por orden del cielo y nos complace eso. Bendito sea Dios. Por eso, ni siquiera porque el Señor nos ha bendecido, nos hemos metido desde en los principios divinos y hemos sido grandemente bendecidos. No somos millonarios, pero sí tenemos lo suficiente y más que suficiente para vivir, porque Él es bueno. Y no critico a los ministerios que necesitan de la ayuda y de la colaboración de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada ministerio es diferente. Por lo tanto, dice, si Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, en absoluta obediencia a su bendito Padre Celestial, fue al río Jordán para ser bautizado, y una vez que salió de las aguas, los cielos le fueron abiertos. ¿Y no cree usted que si obedece, si usted cree lo que dice la bendita palabra de Dios y obedece así como lo hizo Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, el que siempre tuvo la misma esencia y naturaleza divina, pero por amor a nosotros, Él libre, voluntario y deliberadamente se despojó a sí mismo? Por eso dice en Filipenses 2:5 en adelante, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse en cuanto a hombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se despojó aún más y fue a la cruz y a la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, así mismo, Dios dice, le levantó hasta lo más alto, después de su resurrección, y en el tercer cielo, en el mismo trono de Dios, fue glorificado por nuestro Padre Celestial, en armonía con su Santo Espíritu, y le dio un nombre que es más alto, más sublime, más glorioso que los cielos, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta es la bendita palabra de Dios que predicamos conscientes de eso. Un día nosotros aceptamos a Jesús porque escuchamos por medio del Señor Espíritu Santo, que nos conmovió hasta el alma, y entregamos nuestras vidas a Jesús. Puede ser el momento suyo. Aleluya. Niño, niña, jovencito, jovencita, hombre adulto, mujer adulta, anciano, anciana, que esté escuchando la bendita palabra de Dios. Este puede ser el momento, el punto de inflexión de su vida. Este puede ser el comienzo de la vida eterna. ¿Sabe? El Señor no tomará en cuenta todos sus errores, todos sus pecados, todas sus iniquidades, sus maldades, todas sus rebeliones y todas sus perversidades que usted ha cometido, si tan solo se humilla delante de Dios y confía y cree. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Que crea que nuestro Padre Celestial, por amor a la humanidad, envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que muera en la cruz. En esa cruz no tenía por qué hacerlo. El que no cometió pecado por nosotros, Dios le hizo pecado. Aleluya. Y en la cruz Él derramó su sangre. ¿Saben lo que dijo Jesús? Cuando vio que Él, por amor y obediencia a su Padre Celestial y mediante el Espíritu Eterno, ahí sabía que iba a morir. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento yo recibí de mi Padre Celestial. Y ahí, frente a lo inhabitable, que sabía que en unos minutos más le iban a quitar la vida, Él dijo, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida por su amada iglesia, por cada miembro del cuerpo de Cristo.
Yo fui uno, como decía Pablo, el primero de los pecadores. Nadie está, dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Él nos da la oportunidad. Amén. Este momento, si tan solo cree que el Señor Padre Celestial, al enviar a su Hijo amado, Él entregó su vida, derramó su sangre, la más pura, la más limpia, la más diáfana, la más inmaculada del universo. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad y de toda rebelión. Y por esa sangre nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y por ese sacrificio nosotros tenemos Aleluya. perdón y sanidad para nuestros cuerpos. Le vamos a guiar a que confiese que el Señor Jesucristo es su Señor. Y vamos a guiarle para que este puede ser el punto de inflexión, un punto trascendental entre una vida sin sentido a entrar en una vida eterna. Y diga este momento, ponga su mano derecha en el corazón y con la izquierda al cielo más alto y diga: Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, dependiendo del lugar donde usted nos escucha, diga: he escuchado la bendita palabra de Dios y Jesús nos dio ejemplo de obediencia. Y ahora, luego de creer que por amor del Padre Celestial envió a Jesús a que muera en la cruz del Calvario, y Él lo hizo un trabajo de excelencia, de veras murió y derramó su sangre para limpiarme de todo pecado, de toda maldad, de toda rebelión. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, como dice la bendita palabra de Dios en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en las que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tan solo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie tiene acceso al Padre Celestial sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, lo creo y sé que por la eternidad estaré en la presencia de mi Dios y disfrutaré de su presencia junto con los redimidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, familia de Dios. De verdad es la palabra de Dios, como dice, ¿no? Es miel a nuestro paladar, es más dulce que la miel, ¿sí? Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a dar a familia, no se desanime, siga adelante, Dios es bueno, todo el tiempo Él es fiel y verdadero. Él es omnipotente, aleluya. Él es grande y los que confían en Él no serán avergonzados. Parémonos, sabe que si algo puede dejar de qué sé yo, de comer, de viajar, o sea, pero sabe, la oración nunca la suelte. La oración es lo que nos trae revelación a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, Padre Eterno, damos gracias, bendito Redentor del cielo y de la tierra, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que nos has dado ese privilegio tan grande de poder alabar y glorificar el nombre de Dios Altísimo y de exaltar al único y santo Dios verdadero, al que es, al que será y al que ha de venir, en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesús, y con la revelación y la unción y la bendita palabra de su Santo Espíritu, que nos ayuda a caminar en fe, en certeza, en seguridad y en confianza en Cristo Jesús, que lo tenemos, porque ya fue dada la orden del cielo, como dice su palabra: y te bendeciré y te prosperaré y te llenaré de favor y gracia. La gracia fue derramada en cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, para que caminemos, Señor, queremos caminar, Padre mío, a la par de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cogidos de su mano. No nos sueltes, Dios mío, Señor. Te ponemos a tu pueblo, a nuestro presidente, a nuestros pastores, Dios mío, Señor, a nuestro presidente, Dios mío, papá, guárdale como la niña de tus ojos, Padre Santo. Dale las mejores estrategias, rodeale de gente, Señor, verdaderamente, que ama esta tierra, que ama este país y quiere, lo único que quiere es sacar adelante, Dios mío, porque el Jehová de los ejércitos, ay, Shamarú,
Oh, vaya, mi candala, bastó. Bendito, 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 que tú vendrás a llevar a tu pueblo, Dios mío, Señor. Ayúdanos, papito lindo del cielo. Bendice a nuestro pastor, papito santo, que regrese con bien, Dios mío, Señor. Gracias por esa bendición que tenemos, Dios mío, Señor, que bajo las sombras de las alas del Altísimo, usted estamos guardados, Dios mío, cubiertos con el manto del Señor omnipotente. Bendiga a nuestra parentela, a nuestra familia, Dios mío, Señor, del mal grande, al mal pequeño, que nadie se pierda, Dios mío, que todos vengan al conocimiento y la revelación de tu palabra. Nos sostenemos en la fe que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Y bendecimos a nuestras hijitas de allá, donde ellas se encuentren, papá. Sabemos que, como dice tu palabra, que estamos guardados en los cuencos de tu mano. Y si nos llaman como la niña de tus ojos, bendito sea el Señor. Ahí está, Ruja y Alabata, está. Mayuja, Riva Shoma. No, niña, no vaya a yo cataritas, aleluya. Bendecimos al Dios de Israel, que el Dios de Israel te bendiga y te guarde y haga prosperar tu camino y todo te salga bien. Dios mío, esta es tu palabra. Bendice el pueblo de Israel. Levanta, Señor, muros de Jerusalén, de la vida de Israel. Guárdale, papá, esa es tu tierra y usted no permitirá, Dios mío, que sea dañado ni destruido, porque el poder de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario ya nos dio la libertad para caminar en fe, en certeza, en seguridad en Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Señor Espíritu Santo. Esta palabra la declaramos, Señor, sellada con el poder de la sangre, sellada con el poder de la sangre, cubierto con el dedo profético de Jehová, que dice, Jehová es la roca, cuya obra es perfecta, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Ama la justicia y aborrece la maldad. Dios mío, Señor, oramos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, oramos en el nombre que sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. Oramos en el orden de Melquisedec, Rey de justicia, Rey de Salem, por el poder de la sangre. Gracias, Padre mío, te damos en el nombre del Señor Jesús. Sellada las familias, cubiertas, Señor, con la sangre del Cordero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Señor Espíritu Santo hemos orado y podemos declarar, Señor, Dios mío, en esta noche, Shalom, Shalom, paz y gozo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom, Shalom.